Hola, tengo 72 años y vivo en Guadalajara. Durante 18 meses, mi propia hija me robó todo, mi casa, mis ahorros, incluso intentó borrarme de la vida de mis nietos. Mientras yo estaba en el hospital recuperándome de una cirugía, ella cambió las cerraduras de mi casa y me dejó en la calle como si fuera una extraña. Usando documentos falsos, me declaró incapaz mental para quedarse con todo lo que trabajé toda mi vida. Hoy estoy aquí para contarte cómo una madre puede traicionar así a quien le dio la vida, y cómo logré recuperar lo que era mío. Si mi historia te conmueve, dame tu like y suscríbete. Necesito que sepas que no estás solo si vives algo así. Me llamo Carmen Elena Vázquez, tengo 72 años, y vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, vivía. Porque lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Si me escuchan hasta el final, entenderán por qué decidí romper el silencio después de 18 meses de dolor, traición y, finalmente, esperanza. ¿Alguna vez han sentido que la persona que más aman en el mundo los abandona sin explicación? ¿Han experimentado esa sensación de estar perdidos en su propia vida, como si despertaran en un lugar extraño que antes era su hogar? Yo sí. Y durante muchas noches, acostada en camas ajenas, me pregunté si estaba perdiendo la razón o si realmente mi propia hija había decidido borrarme de su vida. Permítanme contarles la verdad. No la versión que ella inventó para los abogados, ni la que repetía a los vecinos cuando creía que nadie más escuchaba. La verdad real, dolorosa, pero también llena de milagros pequeños que me enseñaron que nunca estamos verdaderamente solos. Nací y crecí en este mismo barrio de Guadalajara, donde el aroma del café recién molido se mezcla con el de las flores de jazmín que planté hace 30 años en mi jardín. Aquí crié a mi única hija, Patricia, después de quedar viuda cuando ella tenía apenas 8 años. Trabajé como costurera durante 40 años, bordando manteles y vestidos de primera comunión para las familias del barrio. Mis dedos conocen cada puntada, cada hilo, cada historia tejida en esas telas. Patricia se casó con Miguel, un buen hombre que trabaja en una empresa de construcción. Me dieron 2 nietos hermosos, Alejandro de 15 años y Sofía de 12. Durante años, fuimos una familia unida. Los domingos cocinaba mole rojo para todos, y mi casa se llenaba de risas, música de mariachi desde la radio vieja de la cocina, y el sonido de los niños jugando en el patio donde crecen mis rosas. Pero algo comenzó a cambiar hace 2 años. Patricia empezó a hablar de mudarse, de vender propiedades, de oportunidades en Estados Unidos. Miguel parecía incómodo cuando ella mencionaba estos planes. Los niños se quedaban callados. Yo sentía una tensión extraña en el aire, como cuando se acerca una tormenta y los pájaros dejan de cantar. En septiembre del año pasado, me caí en la ducha y me fracturé la cadera. El doctor dijo que necesitaba cirugía y 2 semanas de hospitalización. Patricia se ofreció a cuidar todo, a manejar mis papeles, a asegurarse de que la casa estuviera bien mientras yo me recuperaba. Le di las llaves sin dudar. Era mi hija, mi única familia directa. ¿Cómo iba a desconfiar? Durante esas 2 semanas en el hospital, Patricia me visitó solo 3 veces. Cada vez parecía más nerviosa, más distante. Hablaba por teléfono en susurros en el pasillo. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que eran cosas del trabajo, problemas menores que se resolverían pronto. El día que me dieron de alta, esperé en el lobby del hospital desde las 8 de la mañana. Patricia había prometido venir por mí a las 10. Esperé hasta las 6 de la tarde. Llamé a su teléfono una y otra vez. Solo escuchaba el buzón de voz. Los enfermeros me miraban con lástima. Una señora mayor, sola, con su pequeña maleta de pertenencias, esperando a una hija que nunca llegó. Finalmente, tomé un taxi a casa. El conductor, un hombre joven con olor a cigarro y ojos bondadosos, me ayudó a bajar en la puerta de mi casa. Le pagué con los pocos pesos que tenía en la cartera y lo vi alejarse por la calle donde he vivido toda mi vida. Entonces intenté abrir la puerta. Mi llave no funcionaba. La probé varias veces, pensando que tal vez el medicamento para el dolor me tenía confundida. Pero no. La cerradura había sido cambiada. Alguien había cambiado las cerraduras de mi propia casa mientras yo estaba en el hospital recuperándome de una cirugía. Me senté en los escalones de mi entrada, con mi maleta al lado, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodean Guadalajara. El aire olía a tortillas recién hechas de la casa de Doña María, mi vecina de al lado.
pero por primera vez en 72 años, ese aroma familiar no me consoló. Me sentí completamente perdida. Esa noche, doña María me abrió las puertas de su casa sin hacer preguntas. Me preparó un té de manzanilla y me prestó una cama. Pero mientras escuchaba el sonido familiar de los grillos en el jardín, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Y esta es solo la primera parte de mi historia. ¿Pueden imaginar el momento exacto en que descubren que todo lo que creían saber sobre su vida era una mentira? Para mí, ese momento llegó esa primera noche en casa de doña María, cuando ella me contó lo que había visto durante mi ausencia. Carmen, me dijo mientras servía más té de manzanilla en nuestras tazas de porcelana despostillada, no quería preocuparte en el hospital, pero necesitas saber lo que pasó aquí. Su voz temblaba como las hojas del eucalipto en el patio cuando sopla el viento frío de octubre. Durante las 2 semanas que estuve hospitalizada, Patricia había llegado a mi casa con hombres extraños. Trajeron camiones. Sacaron muebles. Cambiaron las cerraduras un martes por la mañana, mientras doña María regaba sus geranios y fingía no estar viendo. Los trabajadores parecían incómodos, comentaban entre ellos que esto no se veía bien, que la señora mayor debería estar presente. Tu hija les gritaba que se apuraran, me contó doña María, limpiándose los ojos con su delantal bordado. Decía que tenía prisa, que había una emergencia familiar. Pero a mí me pareció muy extraño, mija. Muy extraño. Esa primera semana viviendo con doña María fue como existir en un sueño confuso. Cada mañana me despertaba esperando estar en mi propia cama, entre las sábanas que mi madre me había regalado cuando me casé. En lugar de eso, abría los ojos a paredes ajenas, aunque bondadosas. Doña María tiene 80 años y vive sola desde que murió su esposo hace 5 años. Su casa huele a incienso y hierbas medicinales. Tiene imágenes de la Virgen de Guadalupe en cada cuarto, y por las mañanas podemos escuchar las campanas de la iglesia de San José que está a 3 cuadras. Ese sonido familiar era lo único que me tranquilizaba en esos días de confusión total. Intenté llamar a Patricia cientos de veces. Su teléfono siempre estaba ocupado o iba directo al buzón. Cuando finalmente contestó, 3 días después, su voz sonaba diferente. Fría. Como si estuviera hablando con una extraña. Mamá, estás confundida por los medicamentos, me dijo. El doctor me explicó que después de la cirugía y la anestesia, las personas mayores a veces tienen episodios de desorientación. Necesitas cuidado especializado. ¿Cuidado especializado? Yo, que había cuidado a mi propia madre hasta sus últimos días, que había criado a Patricia sola, que había manejado mi casa y mis finanzas durante décadas sin ayuda de nadie. Según mi propia hija, ahora necesitaba que otros decidieran por mí. Patricia, solo quiero volver a mi casa, le dije, tratando de mantener la calma. Dame las llaves nuevas y podemos resolver cualquier malentendido. No hay casa a la que volver, mamá. Ya no es seguro para ti vivir sola. He hecho los arreglos necesarios para tu bienestar. Cuando colgó el teléfono, me quedé sosteniendo el auricular mucho tiempo después de escuchar el tono demarcado. Doña María me puso una mano en el hombro. Mija, me dijo suavemente, algo aquí no está bien. Y tú lo sabes. Tenía razón. En mi corazón sabía que esto no tenía nada que ver con mi salud mental o mi capacidad para vivir sola. Patricia estaba escondiendo algo. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Al cuarto día, decidí caminar hasta mi casa para intentar entender qué estaba pasando. Era un sábado por la mañana, y el barrio estaba tranquilo. Los niños jugaban fútbol en la calle, las mujeres colgaban ropa en sus patios, los hombres lavaban sus carros mientras escuchaban música ranchera. Mi casa se veía diferente. Las cortinas que yo había cosido estaban cerradas. El jardín que había cuidado durante 30 años estaba descuidado. Las rosas que plantó mi difunto esposo comenzaban a secarse. Nadie había regado nada en semanas. Me acerqué a la ventana de la cocina y presioné mi cara contra el vidrio. Adentro, todo estaba vacío. Los azulejos talavera que decoraban las paredes, herencia de mi madre, habían sido removidos. Los gabinetes estaban abiertos y completamente vacíos. Alguien había vaciado mi cocina, el corazón de mi hogar, donde había preparado miles de comidas para mi familia. En ese momento, de pie frente a la ventana de mi propia casa convertida en un lugar extraño, sentí una mezcla de rabia y determinación que no había experimentado desde que enviudé hace 30 años.
Patricia podía haberme quitado las llaves, podía haber cambiado las cerraduras, podía incluso haber vaciado mi casa. Pero no podía quitarme mi dignidad ni mi derecho a luchar. No voy a rendirme, susurré contra el vidrio empañado por mi respiración. Esta es mi casa, esta es mi vida, y voy a recuperarla. Esa tarde, doña María y yo fuimos a la iglesia de San José. Necesitaba hablar con el padre Miguel, que conoce a nuestra familia desde que Patricia era pequeña. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a entender qué derechos tenía, qué opciones me quedaban. Pero más que nada, necesitaba recordar quién era yo antes de que mi propia hija me hiciera sentir como una extraña en mi propia vida. ¿Alguna vez han tenido que reconstruir su identidad desde cero a los 72 años? Porque eso fue exactamente lo que tuve que hacer durante los 3 meses que viví con doña María. Y déjenme decirles que aprender a ser fuerte de nuevo cuando el mundo te ha dicho que eres débil, es uno de los retos más difíciles que he enfrentado. La casa de doña María se convirtió en mi refugio, pero también en mi escuela. Cada mañana, ella me despertaba a las 6 con el aroma del café de olla hirviendo en la estufa. Carmen, me decía, otro día para demostrar de que estamos hechas las mujeres de Guadalajara. Doña María había criado 7 hijos sola después de que su marido muriera en un accidente de construcción cuando ella tenía 40 años. Trabajó vendiendo tamales en la calle, lavando ropa ajena, haciendo lo que fuera necesario para sacar adelante a su familia. Sus manos, como las mías, cuentan historias de trabajo duro y sacrificio. Mira, mija, me decía mientras preparábamos masa para tortillas en su cocina pequeña pero acogedora, cuando la vida te quita algo, tienes 2 opciones, quedarte llorando o encontrar la manera de recuperarlo. Pero recuperarlo mejor, más fuerte. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba confundida, buscando mis cosas en lugares donde no estaban. Mi cepillo de dientes, mi ropa, mis fotografías familiares, todo había desaparecido con mi casa. Doña María me prestó lo que pudo, pero usar el cepillo de dientes de otra persona, dormir en sábanas ajenas, esas pequeñas pérdidas de dignidad se acumulaban como piedras en el corazón. La rutina nos salvó a las 2. Por las mañanas íbamos al mercado de San Juan de Dios. Doña María conocía a todos los vendedores desde hace décadas. Esta es Carmen, les decía, la señora de las rosas hermosas que vive en la esquina. Está pasando por una situación difícil, pero es una mujer muy fuerte. Esas presentaciones me devolvían algo de mi identidad. No era solo la señora mayor que necesita cuidado especializado, como me había hecho sentir Patricia. Era Carmen, la señora de las rosas, la costurera, la mujer que había criado una familia sola. Los vendedores me trataban con respeto, me preguntaban por mis plantas, recordaban que siempre compraba los tomates más grandes para hacer salsa. Don Joaquín, que vende especias y hierbas medicinales, me preparó un té especial. Para la claridad mental, me dijo guiñando el ojo. Por si acaso alguien trata de convencerte de que estás loca. Su humor me hizo reír por primera vez en semanas. Las tardes las pasábamos cosiendo. Doña María había guardado mi máquina de coser Singer antigua, la que Patricia había olvidado sacar de la casa. Una vecina se la había entregado diciendo que esto debe ser importante para Carmen. Tenían razón. Esa máquina había sido mi compañera durante 40 años de trabajo. Mientras cosía vestidos para las quinceañeras del barrio, sentía que recuperaba parte de mi propósito. Mis manos recordaban cada movimiento, cada puntada. Las madres venían a probarse los vestidos con sus hijas, y yo veía en sus ojos el mismo orgullo que había sentido cuando preparé el vestido de quinceañera de Patricia hace 30 años. Señora Carmen, me dijo la mamá de Lupita, una quinceañera que vive 2 calles abajo, usted tiene un don especial. Este vestido no es solo ropa, es un sueño hecho realidad. Sus palabras me recordaron por qué había amado tanto mi trabajo durante todos esos años. Los fines de semana, doña María y yo íbamos a misa en San José. El padre Miguel nos saludaba con cariño después del servicio. Carmen, me dijo una domingo, he escuchado sobre tu situación. Quiero que sepas que esta comunidad está contigo. Y más importante, quiero que sepas que tienes derechos que nadie puede quitarte. Fue él quien me puso en contacto con el licenciado Hernández, un abogado que trabajaba con casos de abuso financiero contra personas mayores. No cobro por la primera consulta, me dijo por teléfono. Y si realmente han violado tus derechos, encontraremos la manera de ayudarte.
Pero quizás lo más importante que aprendí durante esos meses con doña María fue a valorar la bondad de los extraños. Los vecinos que apenas conocía comenzaron a aparecer con pequeños regalos, una maceta con flores, un plato de comida extra, ofertas para ayudar con lo que necesitara. Doña Esperanza, que vive en la esquina, me trajo una blusa bordada. Era de mi madre, me dijo. Creo que te va a quedar perfecta. La blusa me quedaba como si hubiera sido hecha para mí. Era azul cielo con flores amarillas bordadas a mano, y cuando me la puse, me sentí hermosa por primera vez en meses. Don Roberto, el mecánico del taller que está frente a mi casa, me detuvo una tarde cuando pasaba caminando. Señora Carmen, me dijo, quitándose su gorra de béisbol manchada de grasa, he visto cosas raras en su casa. Carros que no reconozco, gente que no es de aquí. Si necesita un testigo de algo, aquí estoy. Esas conversaciones me confirmaron que no estaba imaginando cosas. Que no estaba loca. Que algo realmente extraño había pasado en mi casa mientras yo estaba en el hospital. Y que la gente del barrio, mi gente, había estado observando y preocupándose por mí. Una noche, mientras doña María y yo tomábamos té de manzanilla y escuchábamos la radio, me preguntó algo que cambió mi perspectiva completamente. Carmen, ¿tú crees que Patricia está actuando sola en esto? Porque a mí me parece que alguien más está influenciándola. Tu hija era una buena muchacha. Algo o alguien la cambió. Tenía razón. La Patricia que yo había criado, la mujer que lloraba cuando veía películas tristes, que me traía flores cada día de las madres, esa Patricia no podía haber planeado algo tan cruel sola. Había alguien más detrás de esto. Y yo tenía que descubrir quién. ¿Saben esa sensación cuando empiezan a atar cabos y de repente todo lo que parecía confuso comienza a tener un sentido terrible? Eso me pasó una mañana de enero, 3 meses después de encontrar mi casa cerrada, cuando finalmente pude hablar con el licenciado Hernández. Su oficina estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio antiguo con pisos de mosaico y techos altos que olía a papel viejo y café. El licenciado Hernández era un hombre de unos 50 años, con pelo canoso y ojos bondadosos detrás de lentes gruesos. Había conocido casos como el mío antes. Señora Vázquez, me dijo mientras revisaba los pocos documentos que había logrado reunir, lo que me está contando suena a abuso financiero. Pero necesitamos evidencia. ¿Tiene usted idea de si Patricia obtuvo algún tipo de poder legal sobre sus asuntos? No tenía idea. Durante mi hospitalización, yo estaba más preocupada por recuperarme que por papeles legales. Patricia había manejado todo, había hablado con los doctores, había firmado lo que fuera necesario. Yo confié completamente en ella. Vamos a investigar, me dijo el licenciado. Pero mientras tanto, quiero que usted vea a un médico independiente para que evalúe su capacidad mental. Si Patricia afirma que usted no puede tomar decisiones por sí misma, necesitamos demostrar lo contrario. Esa misma semana, doña María me acompañó al consultorio de la doctora Ramírez, una geriatra que había sido recomendada por el padre Miguel. Era una mujer joven, tal vez de la edad de Patricia, con una sonrisa cálida y mucha paciencia. Me hizo preguntas sobre mi vida, mi salud, mis rutinas diarias. Me pidió que resolviera algunos problemas matemáticos simples, que recordara listas de palabras, que dibujara figuras geométricas. Al final de 2 horas de evaluación, me miró directamente a los ojos. Señora Vázquez, usted tiene las facultades mentales completamente normales para una persona de su edad. De hecho, tiene mejor memoria y capacidad de razonamiento que muchas personas 20 años más jóvenes que he evaluado. Sus palabras fueron como agua fresca en el desierto. Durante meses, las insinuaciones de Patricia me habían hecho dudar de mi propia mente. ¿Estaba confundida? ¿Estaba imaginando cosas? ¿Realmente necesitaba que otros tomaran decisiones por mí? La respuesta era un rotundo no. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después, cuando el licenciado Hernández me llamó para que fuera urgentemente a su oficina. Había descubierto algo que cambiaría todo. Señora Vázquez, me dijo con voz seria, Patricia efectivamente obtuvo un poder legal sobre sus asuntos. Presentó documentos médicos afirmando que usted sufre de demencia y que es incapaz de manejar sus propios asuntos financieros. Me quedé sin palabras. ¿Demencia? Yo, que recordaba cada cumpleaños de mis nietos, cada receta de cocina de mi madre, cada historia del barrio desde hace 50 años. ¿Demencia? Pero eso no es todo, continuó el licenciado.
Con ese poder, Patricia ha estado moviendo sus cuentas bancarias, y aparentemente su casa está en proceso de venta. Mi casa. Mi hogar de 30 años. El lugar donde había criado a mi hija, donde había cuidado a mi esposo hasta su muerte, donde había cosido miles de vestidos mientras escuchaba música en la radio. Patricia le estaba vendiendo como si fuera un objeto cualquiera. ¿Pero por qué?, pregunté, aunque en mi corazón ya comenzaba a sospechar la respuesta. El licenciado Hernández intercambió miradas con su secretaria antes de continuar. Hemos investigado la situación financiera de Patricia y Miguel. Aparentemente, Patricia hizo algunas inversiones muy arriesgadas en bienes raíces en Tijuana el año pasado. Perdió mucho dinero. Además, hay registros de que está planeando mudarse a Estados Unidos. Estados Unidos. Recordé todas esas conversaciones extrañas sobre oportunidades del otro lado, sobre empezar de nuevo en un lugar diferente. Recordé cómo Miguel se quedaba callado cuando Patricia hablaba de esos planes. Necesito ver mi casa, le dije al licenciado. Necesito saber qué más ha tomado. Eso va a requerir una orden judicial, me explicó. Pero creo que podemos conseguirla, especialmente con la evaluación médica que confirma su capacidad mental. Esa noche, de vuelta en casa de doña María, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todos los signos que había ignorado. Las conversaciones telefónicas susurradas de Patricia. Su nerviosismo durante mis últimas visitas al hospital. La manera en que evitaba mis preguntas sobre los nietos. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Había estado esperando que me enfermara para poder ejecutar su plan? Los momentos de cariño de los últimos meses habían sido falsos, una actuación mientras esperaba la oportunidad perfecta. Doña María me encontró llorando en la cocina a las 3 de la mañana. Ay, mija, me dijo, sentándose a mi lado en la mesa donde habíamos compartido tantas comidas, duele cuando descubres que alguien que amas te ha traicionado. Pero, ¿sabes qué? El dolor significa que tu corazón todavía funciona, que todavía puedes amar. ¿Cómo pudo hacerme esto?, le pregunté. Yo le di todo. Trabajé 2 empleos para pagarle la universidad. Cuidé a sus hijos cuando no tenía dinero para guardería. Nunca le negué nada. Ay, Carmen, me dijo doña María, tomando mis manos entre las suyas, a veces la gente se pierde. A veces las preocupaciones y los miedos los hacen tomar decisiones terribles. Pero eso no significa que tengas que quedarte quieta mientras te lastiman. Tenía razón. Patricia podía haberse perdido, podía estar desesperada, podía estar influenciada por alguien más. Pero yo no tenía que ser su víctima. Tenía derechos, tenía dignidad, y tenía una comunidad que me apoyaba. Al día siguiente, llamé al licenciado Hernández. Quiero pelear, le dije. Quiero recuperar mi casa, mis cosas, mi vida. Y quiero que Patricia sepa que su madre no es una anciana indefensa que se va a dejar pisotear. Entonces vamos a pelear, me respondió. Y vamos a ganar. Por primera vez en meses, sonreí con ganas verdaderas. ¿Alguna vez han tenido que decidir entre la comodidad de la resignación y la incertidumbre de la lucha? Porque yo llegué a ese momento exacto una mañana de febrero, cuando el licenciado Hernández me llamó para decirme que había conseguido la orden judicial para inspeccionar mi casa. Señora Vázquez, me dijo por teléfono, podemos entrar a su casa mañana en la mañana. Pero necesito advertirle que lo que encontremos puede ser doloroso. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Esa pregunta me mantuvo despierta toda la noche. Era mucho más fácil quedarme en casa de doña María, cosiendo vestidos, yendo al mercado, viviendo una vida simple pero segura. ¿Para qué enfrentar más dolor? ¿Para qué arriesgarme a descubrir cosas que tal vez prefería no saber? Pero entonces recordé las palabras que mi madre me decía cuando era niña: Carmen, una mujer que no pelea por lo que es suyo, termina sin nada. Mi madre había peleado toda su vida. Peleó por conseguir trabajo cuando enviudó joven. Peleó por mantenernos a mis hermanos y a mí en la escuela. Peleó por su dignidad hasta el último día de su vida. Yo era hija de esa mujer. Y no iba a deshonrar su memoria rindiéndome. A la mañana siguiente, doña María me acompañó a mi casa. El licenciado Hernández nos esperaba en la puerta con un oficial judicial y un cerrajero. Cuando la puerta se abrió después de 4 meses, el aire que salió olía a cerrado, a abandono, a tristeza. Lo primero que noté fue el silencio.
Mi casa siempre había estado llena de sonidos, la radio en la cocina, el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi abuela, el murmullo del refrigerador. Ahora todo estaba en silencio mortal. Entramos lentamente. La sala estaba completamente vacía. El sofá donde había amamantado a Patricia, donde había consolado a los nietos cuando tenían pesadillas, donde había cosido durante las noches mientras mi esposo veía televisión, ya no estaba. Solo quedaban las marcas en el piso donde habían estado las patas del mueble durante años. Señora Vázquez, me dijo suavemente el licenciado, necesita decirme qué falta para que podamos documentarlo legalmente. ¿Qué falta? Todo. Faltaba todo. Los muebles que había comprado con mis ahorros de costurera. Las fotografías familiares que documentaban 30 años de cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones. El televisor donde los nietos veían caricaturas los sábados por la mañana. Las lámparas que había encontrado en ventas de garaje y había restaurado con mis propias manos. Pero lo que más me dolió fue la cocina. Los azulejos talavera de mi madre habían sido arrancados de las paredes, dejando cicatrices de cemento y pegamento. Los gabinetes estaban abiertos y vacíos. Ni siquiera habían dejado mis tazas de café, esas tazas despedilladas pero queridas donde tomaba mi café cada mañana desde hace 20 años. Se llevaron hasta mis especias, murmuré, abriendo el gabinete donde guardaba el comino, el orégano, la canela que compraba en el mercado. ¿Para qué necesitaban mis especias? En mi recámara, la cama donde había dormido con mi esposo, donde había dado a luz a Patricia en una época cuando las mujeres tenían a sus hijos en casa, también había desaparecido. El armario estaba vacío. Ni siquiera habían dejado mis rosarios, esos rosarios que mi madre me había enseñado a rezar cuando tenía 5 años. Pero lo que me quebró completamente fue encontrar mi costurero volcado en el piso del cuarto de costura. Mis hilos estaban esparcidos como un arco iris destrozado. Mis agujas, esas agujas que conocían mis dedos mejor que cualquier otra cosa en el mundo, estaban tiradas entre el polvo. Mis tijeras de bordar, que habían sido de mi abuela, no estaban por ningún lado. Esto no es solo robo, le dije al oficial judicial mientras documentaba cada habitación vacía. Esto es un intento de borrar mi existencia. Salimos al patio y encontré mi jardín muerto. 30 años de rosas, jazmines, geranios, hierbas de olor, todo seco y abandonado. Nadie había regado nada en meses. Las plantas que había cuidado como si fueran mis hijos se habían convertido en esqueletos marrones bajo el sol inclemente de Guadalajara. Me arrodillé junto a mis rosas, esas rosas que habían sido el orgullo del barrio. Toqué los tallos secos y sentí como si estuviera tocando mis propios huesos. Lo siento, le susurré. Lo siento mucho por abandonarlas. Doña María se arrodilló a mi lado. No las abandonaste, mija. Te las quitaron. Pero mira, me dijo, escarbando un poco en la tierra, las raíces siguen vivas. Con cuidado y agua, pueden volver a florecer. Sus palabras me dieron fuerzas. Sí, me habían quitado todo. Sí, habían tratado de borrar 30 años de mi vida. Pero yo seguía viva, mis recuerdos seguían intactos, y mi determinación estaba creciendo como esas raíces que resistían bajo la tierra seca. Licenciado, le dije mientras nos preparábamos para irnos, quiero demandar a Patricia por robo, por abuso financiero, por todo lo que sea posible demandar. Y quiero recuperar cada cosa que se llevó de mi casa. Va a ser una batalla larga y difícil, me advirtió. Patricia va a pelear. Va a decir que usted no está capacitada mentalmente, que ella solo estaba protegiendo sus intereses. Que diga lo que quiera, le respondí, cerrando la puerta de mi casa vacía pero decidida a recuperar todo lo que era mío. Yo tengo algo que ella no tiene, tengo la verdad de mi lado. Y tengo una comunidad que sabe quién soy realmente. Esa tarde, de vuelta en casa de Doña María, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo iba a pelear por recuperar mis cosas. Iba a pelear por mis nietos también. Ellos necesitaban saber que su abuela no los había abandonado, que alguien había decidido por ellos que no podían verme. Doña María, le dije mientras cenábamos sopa de tortilla, mañana voy a ir a la escuela de los niños. Necesito hablar con ellos, necesito que sepan que su abuela está viva y que los ama. ¿Estás segura de que es buena idea?, me preguntó. Es la única idea que tengo, le respondí. Mis nietos son lo único que me queda de familia real. Y no voy a dejar que Patricia me los quite también.
Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque por fin tenía un plan, tenía un propósito, y tenía la determinación de luchar hasta el final. ¿Saben lo que se siente abrazar a alguien que creías que habías perdido para siempre? Porque yo lo descubrí una tarde de marzo, afuera de la secundaria Benito Juárez, cuando vi a mi nieto Alejandro salir de clase sin saber que su abuela lo estaba esperando. Había pasado 5 meses sin ver a mis nietos. 5 meses preguntándome si estarían bien, si me extrañarían, si Patricia les habría contado alguna mentira sobre por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. El licenciado Hernández me había aconsejado no acercarme a ellos hasta tener más evidencia legal, pero mi corazón de abuela no podía esperar más. Alejandro tiene 15 años y es alto como su padre, pero con los ojos grandes y expresivos de Patricia cuando era niña. Lo vi salir de la escuela con su mochila azul, la misma que yo le había comprado para el inicio del año escolar. Cuando me vio parada junto al árbol de bugambilia, se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. «Abuela», susurró desde lejos, como si no pudiera creer que era real. «Sí, mi amor», le dije, abriendo los brazos. «Es tu abuela». Corrió hacia mí como cuando era pequeño y se lastimaba jugando en el patio. Me abrazó tan fuerte que casi me tumba, y comenzó a llorar contra mi hombro. «Abuela, pensé que te habías muerto. Mamá dijo que estabas muy enferma, que no podías vernos más». «¿Muy enferma? ¿Que no podía verlos?». Me dolió en el alma escuchar las mentiras que Patricia había construido para explicar mi ausencia. Pero también me llenó de rabia, una rabia que me dio fuerzas nuevas. «Mijo», le dije, secando sus lágrimas con mis manos, «tu abuela está perfectamente bien. Y los he extrañado todos los días desde que salí del hospital». Le conté todo. Con palabras cuidadosas apropiadas para sus 15 años, le expliqué sobre las cerraduras cambiadas, sobre vivir con doña María, sobre la batalla legal para recuperar mi casa. Alejandro me escuchó con los ojos cada vez más grandes. «Abuela», me dijo finalmente, «nosotros sabíamos que algo raro estaba pasando. Mamá está muy nerviosa todo el tiempo. Papá duerme en el sofá. Y Sofía pregunta por ti todas las noches». Me quedé 1 hora con él ahí en el parque cerca de la escuela, bajo la sombra de los árboles que conocía desde que era niña. Me contó sobre sus calificaciones, sobre la niña que le gustaba en el salón, sobre cómo extrañaba nuestras tardes haciendo la tarea juntos en mi mesa de la cocina. «¿Puedo ir a verte?», me preguntó cuando llegó la hora de que se fuera a casa. «Por ahora es mejor que no, mijo», le dije, aunque me dolía el corazón decirlo. «Pero quiero que sepas dónde estoy viviendo, y quiero que me llames cuando necesites hablar conmigo». Le di el número de teléfono de doña María y la dirección. También le di un sobre con una carta para Sofía, explicándole con palabras simples que su abuela la amaba y que pronto estaríamos juntas otra vez. 1 semana después, Sofía me llamó llorando. Su vocecita de niña de 12 años sonaba tan triste que me partió el corazón en 1000 pedazos. «Abuela, ¿por qué no vienes a casa? Te extraño mucho. Extraño cuando me ayudabas con las trenzas para la escuela. Extraño cuando hacíamos galletas los domingos». No pude evitar llorar yo también. «Mi amor, yo también los extraño. Pero ahora tu abuela está en una situación complicada». «¿Tú entiendes lo que significa complicada?». «Sí», y me dijo con esa seriedad que a veces tienen los niños. «Significa que los adultos están peleando y nosotros no podemos hacer nada». «Exactamente. Los adultos estaban peleando, y los que más sufrían eran mis nietos, que no entendían por qué su abuela había desaparecido de sus vidas sin explicación». Durante las siguientes semanas, establecimos un sistema secreto de comunicación. Alejandro me llamaba desde la escuela usando el teléfono de la dirección. Sofía me mandaba cartas a través de una amiga cuya mamá las llevaba a doña María. En esas cartas, con su letra de niña cuidadosa, me contaba sobre sus días, me dibujaba flores, me decía que rezaba por mí todas las noches. Pero el reencuentro más difícil fue con Miguel. Una tarde, él apareció en casa de doña María sin previo aviso. Se veía cansado, con ojeras profundas y la ropa arrugada como si hubiera dormido mal muchas noches. «Carmen», me dijo, quitándose la gorra de trabajo, «necesitamos hablar». Nos sentamos en el patio de doña María, bajo el techo de lámina donde ella cuelga la ropa. Miguel se quedó callado mucho tiempo, mirando sus manos que olían a concreto y trabajo honesto. «Yo no sabía», me dijo finalmente. «Cuando Patricia cambió las cerraduras, yo no sabía».
Ella me dijo que era temporal, que era por su seguridad mientras se recuperaba. Cuando le pregunté dónde estaba usted, me dijo que había decidido ir a vivir con unos primos en Michoacán. ¿Primos en Michoacán? Yo no tenía familia en Michoacán. Era otra mentira elaborada por Patricia para justificar mi desaparición. Miguel, le dije, ¿tú realmente creías que yo me iría sin despedirme de mis nietos? ¿Sin decirte adiós? ¿Después de 30 años de conocernos? Se puso las manos en la cara. No, Carmen. En mi corazón sabía que algo no estaba bien. Pero Patricia está tan desesperada últimamente, tan nerviosa, que pensé que tal vez usted necesitaba espacio para recuperarse. Me contó sobre las peleas constantes en la casa, sobre cómo Patricia hablaba todo el tiempo de mudarse a Estados Unidos, sobre conversaciones telefónicas extrañas que ella tenía en inglés. Los niños estaban confundidos y tristes. Alejandro había bajado sus calificaciones. Sofía había empezado a mojar la cama otra vez, algo que no hacía desde que tenía 5 años. Carmen, me dijo Miguel, mirándome directamente a los ojos, si usted me dice que Patricia la engañó, que le quitó su casa sin su permiso, yo le creo. Y voy a ayudarla a recuperar lo que es suyo. Esa tarde, Miguel se convirtió en mi aliado. No solo me creía, sino que tenía información que podía ayudar en el caso legal. Sabía sobre las inversiones fallidas de Patricia, sobre los planes de mudanza, sobre personas extrañas que habían estado visitando la casa. Hay un hombre, me dijo, que viene a la casa por las noches. Patricia dice que es un asesor financiero, pero a mí me da mala espina. Habla mucho de oportunidades en California, de empezar una nueva vida. Un asesor financiero que visitaba por las noches. Eso explicaba muchas cosas. Patricia no estaba actuando sola. Alguien le estaba influyendo, tal vez manipulándola, tal vez aprovechándose de su desesperación financiera. Miguel, le dije, necesito que me ayudes a documentar esas visitas. Necesito que me ayudes a proteger a mis nietos. Y necesito que me ayudes a recuperar mi casa. Cuenta conmigo, Carmen, me dijo, poniéndose de pie para irse. Usted ha sido como una madre para mí durante todos estos años. No voy a dejar que nadie la lastime más. Esa noche, por primera vez en meses, sentí que no estaba luchando sola. Tenía a doña María, al licenciado Hernández, al padre Miguel, a los vecinos del barrio. Ahora también tenía a Miguel, y secretamente, a mis nietos. Patricia podía haber tomado mi casa, mis muebles, mis ahorros. Pero no había logrado tomar lo más importante, el amor de mi familia real y el respeto de mi comunidad. La batalla estaba lejos de terminar, pero por fin tenía un ejército de corazones que luchaban conmigo. ¿Alguna vez han sostenido en sus manos la evidencia de una traición tan grande que casi no pueden creer que sea real? Eso me pasó una mañana de abril, cuando Miguel llegó a casa de doña María con una caja de zapatos llena de documentos que cambiarían todo. Carmen, me dijo con voz nerviosa, encontré esto escondido en el closet de Patricia. Creo que necesita verlo. Dentro de esa caja estaba la prueba de todo lo que habíamos sospechado y mucho más. Había contratos de venta de mi casa firmados con una fecha de hace 3 meses. Había documentos bancarios mostrando transferencias de mi cuenta de ahorros a cuentas que yo nunca había abierto. Había cartas de un abogado de San Diego discutiendo planes de inmigración para Patricia y los niños. Pero lo que más me dolió fueron las fotografías. Patricia había fotografiado cada cuarto de mi casa antes de vaciarla, como si fuera un inventario para una venta de garaje. Mis muebles, mis decoraciones, mis recuerdos de toda una vida, catalogados como mercancía. Mire esto, Carmen, me dijo Miguel, mostrándome una carta escrita a mano. Era de Patricia, dirigida a alguien llamado Richard en California. En esa carta, escrita con la letra que yo le había enseñado cuando tenía 6 años, Patricia describía sus planes con una frialdad que me heló la sangre. Mi madre está cada vez más confundida, había escrito. Los doctores confirmaron que necesita cuidado especializado. Una vez que vendan la casa y resuelvan sus asuntos financieros, será más fácil trasladarla a una facilidad apropiada en Arizona, lejos de las influencias confusas de los vecinos. ¿Facilidad apropiada en Arizona? ¿Influencias confusas de los vecinos? Mi propia hija había planeado no solo robarme mi casa y mis ahorros, sino también exiliarme de mi país, de mi cultura, de todo lo que conocía y amaba. Miguel, le dije con voz temblorosa, Patricia no solo quería mi dinero.
Quería deshacerse de mí completamente. El licenciado Hernández se emocionó cuando le llevé los documentos. Señora Vázquez, esto es exactamente lo que necesitábamos. Con esta evidencia podemos demostrar no solo abuso financiero, sino también fraude premeditado. Pero había más sorpresas esperándonos. El detective privado que doña María había contratado secretamente con dinero de la colecta de la iglesia, llegó con fotografías que documentaban las actividades extrañas en mi casa durante los últimos meses. Señora Carmen, me dijo don Raúl, un hombre serio con bigote gris y manos manchadas de tabaco, he estado observando su casa desde febrero. Quiero mostrarle algo que va a ser difícil de ver. Las fotografías mostraban hombres cargando mis muebles en camiones. Mostraban a Patricia supervisando la remoción de mis azulejos Talavera. Mostraban a un hombre que no reconocí dirigiendo las operaciones como si fuera el dueño de la casa. ¿Quién es ese hombre?, pregunté, señalando a un güero alto en una de las fotografías. Se llama Richard Morrison, me explicó don Raúl. Es corredor de bienes raíces en San Diego. Aparentemente, él y sus socios se especializan en ayudar a familias mexicanas a liquidar propiedades rápidamente para emigrar a Estados Unidos. Richard Morrison. El mismo Richard de las cartas. No era solo un asesor financiero. Era el cerebro detrás de todo el plan. Había convencido a Patricia de que la única manera de resolver sus problemas financieros era vender mi casa y mudarse a Estados Unidos con dinero fresco. Señora Carmen, continuó don Raúl, este hombre ha hecho esto antes. Tengo contactos en California que me confirmaron que Morrison tiene un historial de casos similares. Busca familias mexicanas con problemas financieros y propiedades valiosas, y las convence de liquidar todo para emigrar. Era una operación. Patricia no había actuado sola, pero tampoco había sido completamente inocente. Se había asociado con un criminal que se aprovechaba de familias desesperadas. Esa tarde, cuando estaba organizando toda la evidencia en la mesa de la cocina de doña María, sonó el teléfono. Era Sofía, llorando. Abuela, me dijo entre sollozos, mamá dice que nos vamos a mudar a Estados Unidos la próxima semana. Dice que ya no podemos vivir en México, que allá vamos a tener una vida mejor. Pero yo no quiero irme, abuela. Yo quiero quedarme aquí contigo, la próxima semana. Patricia estaba acelerando sus planes. Probablemente había descubierto que Miguel había tomado los documentos, o tal vez Richard Morrison la estaba presionando para que completara la operación antes de que alguien descubriera la verdad. Mija, le dije a Sofía, tratando de mantener la calma en mi voz, quiero que me prometas algo. Si tu mamá trata de llevarte a algún lado sin decirte adiós a tu papá, quiero que le digas a tu maestro en la escuela que necesitas ayuda. Abuela, ¿tú puedes impedirlo? ¿Puedes evitar que nos vayamos? Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, mi amor. Todo. Esa noche, reuní a mi equipo de apoyo, doña María, el licenciado Hernández, el padre Miguel, don Raúl el detective, y Miguel. En la sala pequeña de doña María, con el aroma del café de olla llenando el aire, planeamos nuestra estrategia final. Tenemos evidencia suficiente para detener la venta de la casa, dijo el licenciado Hernández. Pero si Patricia trata de irse del país con los niños, va a ser más complicado. No podemos dejar que se lleve a esos niños, dijo el padre Miguel. Han sufrido suficiente separándolos de su abuela. Separarlos de su padre y de su país sería devastador. Miguel se veía desesperado. Carmen, si Patricia se lleva a mis hijos a Estados Unidos con documentos falsos, tal vez nunca los vuelva a ver. No va a pasar, le dije con una determinación que sorprendió hasta a mí misma. Mañana vamos a la corte con toda esta evidencia. Vamos a detener esta locura antes de que sea demasiado tarde. Don Raúl sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Señora Carmen, hay algo más. Logré grabar una conversación entre Patricia y Morrison hace 2 días. Quiero que escuche esto. Presionó play, y escuchamos la voz de mi hija discutiendo el plan final con frialdad empresarial. Hablaban de liquidar los últimos bienes, de transferir dinero a cuentas en Estados Unidos, de resolver el problema de la vieja, llevándola a una clínica en Arizona donde no pudiera causar más problemas. El problema de la vieja. Esa era yo para mi propia hija. Un problema que resolver. Pero mientras escuchaba esa grabación dolorosa, también sentí algo que no había sentido en meses: poder. Por fin tenía todas las cartas en mis manos.
Por fin tenía la evidencia que necesitaba para recuperar mi vida y proteger a mis nietos. Mañana, le dije a mi equipo, recuperamos todo. ¿Han estado alguna vez en una sala de tribunal donde se decide el resto de su vida? Donde cada palabra que dicen puede significar la diferencia entre la justicia y la devastación total. Porque yo viví ese momento un jueves de mayo, en el juzgado familiar de Guadalajara, cuando finalmente pude contar mi verdad frente a un juez. La sala estaba llena como nunca había visto. Doña María había organizado a medio barrio para que vinieran a apoyarme. Ahí estaban don Roberto el mecánico, doña Esperanza con su vestido de los domingos, el padre Miguel con su collar clerical brillando bajo las luces fluorescentes, y por lo menos 20 vecinos más que habían cancelado sus trabajos para estar conmigo. Patricia llegó con Richard Morrison y un abogado caro de traje gris que parecía muy incómodo con toda la atención. Mi hija se veía pálida, nerviosa, evitaba mirar hacia donde yo estaba sentada. Llevaba un vestido negro que no reconocí, probablemente comprado con el dinero de mis ahorros. El juez Martínez era un hombre mayor, con pelo blanco y lentes que le daban un aire de sabiduría. Había revisado todos los documentos que habíamos presentado, y su expresión seria me daba esperanza de que entendía la gravedad de la situación. Señora Vázquez, me dijo cuando me llamó al estrado, quiero que me cuente con sus propias palabras lo que ha pasado durante los últimos meses. Y entonces, por primera vez en público, conté toda mi historia. Desde el día que salí del hospital y encontré las cerraduras cambiadas, hasta descubrir que Patricia había planeado exiliarme en Arizona. Hablé de las noches llorando en casa de doña María, del dolor de ver mi jardín muerto, de la desesperación de no poder abrazar a mis nietos. Su señoría, dije, mirando directamente a Patricia, mi hija no solo me robó mi casa y mis ahorros. Trató de robarme mi identidad, mi dignidad, mi derecho a vivir en mi propio país rodeada de la gente que amo. Cuando el licenciado del otro lado trató de interrumpir diciendo que yo sufría de demencia, el licenciado Hernández presentó la evaluación médica independiente. Cuando trataron de decir que Patricia solo estaba protegiendo mis intereses, presentamos las cartas entre ella y Morrison planeando deshacerse de mí permanentemente. Pero el momento más poderoso llegó cuando Miguel testificó contra su propia esposa. Pobre Miguel, se veía destrozado, pero sabía que era lo correcto. Su señoría, dijo con voz quebrada, amo a mi esposa, pero lo que le hizo a Carmen está mal. Carmen ha sido como una madre para mí durante 15 años. Ella cuidó a nuestros hijos cuando yo trabajaba turnos dobles. Ella nos ayudó cuando no teníamos dinero para la renta. No se merece esto. Presentó la grabación de Patricia y Morrison, y cuando la voz de mi hija se escuchó en toda la sala hablando de mí como el problema de la vieja, vi cómo la gente del barrio intercambiaba miradas de horror y disgusto. Pero lo que realmente cambió el ambiente en la sala fue cuando trajeron a mis nietos como testigos. El juez había decidido escuchar sus opiniones en privado, pero después nos contó lo que habían dicho. Alejandro, de 15 años, leyó el juez de sus notas, dice que su abuela nunca mostró signos de confusión mental, que él la visitaba regularmente y que sabía que algo estaba mal cuando dejó de verla repentinamente. Sofía, de 12 años, dice que su abuela la ayudaba con la tarea todos los días y que ella no quiere mudarse a Estados Unidos. Patricia comenzó a llorar cuando escuchó las palabras de sus propios hijos defendiéndome. Richard Morrison parecía cada vez más incómodo, como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Entonces el padre Miguel pidió permiso para hablar como testigo de carácter. Su señoría, dijo con esa voz calmada que usaba para los sermones dominicales, conozco a Carmen Vázquez desde hace 20 años. Es una mujer devota, trabajadora, que ha contribuido a nuestra comunidad de maneras innumerables. Cose vestidos para las quinceañeras de familias que no pueden pagar modistas caras. Cuida a los niños del barrio cuando sus padres trabajan. Organiza las posadas navideñas desde hace una década. En nuestra cultura, continuó el padre Miguel, el respeto a los mayores es sagrado. Lo que se le ha hecho a la señora Vázquez no solo viola la ley, viola los valores fundamentales de nuestra sociedad. Don Raúl presentó las fotografías de los camiones sacando mis muebles, de Morrison dirigiendo la operación como si fuera dueño de mi casa. Presentó evidencia de que Morrison había hecho operaciones similares con otras familias en Jalisco y Michoacán. Su señoría, dijo don Raúl, esto no es un caso aislado de una hija preocupada por el bienestar de su madre. Esto es una operación criminal que se aprovecha de familias en crisis financiera. Cuando llegó el turno de Patricia para defenderse, apenas pudo hablar. Se quedó parada frente al juez, temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Su señoría, logró decir finalmente, yo pensé que estaba haciendo lo mejor para mi madre. Richard me dijo que en Estados Unidos podríamos conseguir mejor atención médica para ella, que sería más fácil cuidarla allá. ¿Y cambiar la cerradura sin su conocimiento era parte de ese cuidado?, preguntó el juez con voz severa. Patricia no pudo responder. Richard Morrison trató de explicar que todo había sido un malentendido, que él solo estaba asesorando sobre opciones financieras. Pero cuando el juez le preguntó por qué no había incluido a la propietaria legal en las discusiones sobre la venta de su propia casa, también se quedó sin palabras. Después de 3 horas de testimonios, evidencias y lágrimas, el juez Martínez anunció su decisión. Este tribunal encuentra que la señora Carmen Vázquez es completamente competente mental y legalmente para manejar sus propios asuntos. Se ordena la devolución inmediata de su propiedad, la restitución de todos los bienes removidos, y el regreso de todos los fondos transferidos sin su autorización. Además, continuó, se prohíbe a Patricia Vázquez y al señor Morrison sacar del país a los menores Alejandro y Sofía sin autorización expresa de este tribunal. La sala exploró en aplausos. Doña María me abrazó llorando. El padre Miguel alzó las manos como si estuviera dando una bendición. Don Roberto gritó justicia desde el fondo de la sala. Pero cuando miré a Patricia, saliendo de la sala con Morrison, no sentí triunfo. Sentí una tristeza profunda por la hija que había perdido en algún lugar del camino, y una determinación renovada de recuperar no solo mi casa, sino también a mi familia. ¿Alguna vez han ganado una batalla pero sentido que todavía no han ganado la guerra? Porque eso fue exactamente lo que sentí 2 semanas después del juicio, cuando finalmente pude volver a mi casa, pero descubrí que recuperar un hogar es mucho más complicado que recuperar una propiedad. La casa estaba legalmente mía otra vez, pero física y emocionalmente parecía el esqueleto de lo que había sido. Las paredes vacías todavía olían a abandono. Los pisos tenían marcas donde habían estado mis muebles durante años. En la cocina, las cicatrices donde habían arrancado los azulejos de mi madre parecían heridas abiertas. Doña María me acompañó esa primera noche que dormí en mi propia casa después de 6 meses. Trajimos colchones inflables y mantas, y nos quedamos en la sala donde antes había estado mi sofá familiar. Carmen, me dijo mientras tomábamos té en tazas de plástico porque no tenía vajilla, recuperar una casa es fácil comparado con recuperar una familia. Tenía razón. Patricia había desaparecido después del juicio. Miguel me contó que había empacado algunas cosas y se había ido con Morrison a San Diego, dejando a los niños con él sin explicación. Alejandro y Sofía estaban confundidos, dolidos, preguntándose por qué su madre los había abandonado. Abuela, me dijo Sofía una tarde cuando vino a ayudarme a limpiar la casa, ¿por qué mamá hizo esas cosas malas? ¿Ya no nos ama? ¿Cómo explicas a una niña de 12 años que su madre se perdió en la desesperación y las malas decisiones? ¿Cómo le dices que a veces los adultos cometen errores tan grandes que no saben cómo arreglarlos? Tu mamá se confundió, mi amor, le dije mientras barríamos los cuartos vacíos. A veces, cuando las personas tienen mucho miedo o están muy preocupadas, toman decisiones que lastiman a la gente que aman. Pero eso no significa que hayan dejado de amar. Los primeros meses de vuelta en mi casa fueron los más difíciles. Había ganado legalmente, pero vivía en un espacio vacío lleno de fantasmas. Cada esquina me recordaba algo que ya no estaba, el lugar donde había estado la mecedora de mi madre, el rincón donde había puesto el árbol de Navidad durante 30 años, la pared donde habían colgado las fotografías familiares. Pero poco a poco, con la ayuda de toda la comunidad que me había apoyado durante la batalla legal, comenzamos a reconstruir. Doña Esperanza me donó una mesa de cocina. Don Roberto y sus hijos me instalaron azulejos nuevos, no iguales a los de mi madre, pero hermosos a su manera. El padre Miguel organizó una colecta para comprarme muebles básicos. Carmen, me dijo don Roberto mientras instalaba los azulejos nuevos con azul y amarillo como el cielo y el sol, estos no van a reemplazar los de su madre. Pero van a crear nuevos recuerdos para usted y sus nietos. Alejandro y Sofía comenzaron a pasar los fines de semana conmigo. Los sábados por la mañana íbamos al mercado juntos, como había hecho con Patricia cuando era pequeña. Los domingos cocinábamos mole rojo mientras escuchábamos música en una radio nueva que me había regalado doña María. Abuela, me dijo Alejandro una tarde mientras me ayudaba a plantar rosas nuevas en el jardín, ¿tú crees que mamá va a volver algún día? No lo sé, mijo, le dije honestamente. Pero sé que ustedes siempre van a tener un hogar aquí conmigo,
Y sé que su mamá los ama aunque haya tomado decisiones equivocadas. Fue Miguel quien me trajo las primeras noticias de Patricia después de 3 meses de silencio. Había llamado desde San Diego, llorando, pidiendo perdón, diciendo que había cometido el error más grande de su vida. Carmen, me dijo Miguel una noche cuando vino a cenar los tacos de canasta que había aprendido a hacer para los niños, Patricia quiere hablar con usted. Dice que está dispuesta a regresar, a enfrentar las consecuencias, si usted puede perdonarla. ¿Perdonar? Había pasado 6 meses pensando en esa palabra. Había noches cuando la rabia me mantenía despierta, imaginando todo lo que le diría a Patricia si la viera. Había días cuando la tristeza me aplastaba, preguntándome cómo la hija que había criado con tanto amor había podido lastimarme tan profundamente. Pero también había aprendido algo durante esos meses viviendo sin ella, que el resentimiento es una carga que la persona lastimada carga, no la persona que lastimó. Y que mis nietos necesitaban a su madre, aunque esa madre hubiera cometido errores terribles. Dile a Patricia que puede llamarme, le dije a Miguel. Pero que tiene que entender que el perdón no significa olvidar. Y que si regresa, las cosas van a ser diferentes. La llamada llegó una semana después. La voz de Patricia sonaba pequeña, quebrada, como la de una niña que sabe que ha hecho algo muy malo. Mamá, me dijo, y esas 2 sílabas contenían tanto dolor que casi cuelgo el teléfono. Mamá, lo siento. Lo siento tanto que no sé cómo seguir viviendo con lo que hice. Patricia, le dije, tomando aire profundo, cometiste errores que lastimaron a toda la familia. Pero eres mi hija, y eres la madre de mis nietos. Si realmente quieres arreglar las cosas, tienes que empezar por regresar a casa. ¿Tú me vas a perdonar?, me preguntó entre sollozos. Ya te perdoné, le dije, sorprendiéndome a mí misma porque era verdad. Te perdoné porque cargando el resentimiento solo me lastimaba más. Pero Patricia, el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Significa que vamos a empezar de nuevo, despacio, con mucho cuidado. Esa conversación duró 2 horas. Patricia me contó cómo Morrison la había manipulado, aprovechándose de sus miedos financieros para convencerla de que robarme era la única solución. Me contó cómo se había dado cuenta de su error cuando se encontró sola en una ciudad extraña, sin sus hijos, sin su familia, con un hombre que la abandonó en cuanto el plan falló. Mamá, me dijo al final, ¿puedo volver a casa? Esta siempre ha sido tu casa, Patricia. Pero ahora tienes que ganarte el derecho de estar en ella. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente en mi propia cama en mi propia casa, sabiendo que aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, mi familia finalmente tenía una oportunidad de sanarse. ¿Saben cuál es el sonido más hermoso del mundo? Para mí, es el sonido de mis nietos riendo en el patio mientras su madre los ayuda a regar las rosas que plantamos juntas. Ese sonido que ahora escucho cada domingo por la tarde, un año después de recuperar mi casa y mi familia. Patricia regresó de San Diego hace 8 meses. No fue fácil. Los primeros encuentros fueron incómodos, llenos de silencios pesados y lágrimas. Ella se quedaba parada en la entrada de mi casa como si no supiera si tenía derecho a entrar. Yo la miraba y veía a mi hija, pero también a la extraña que había planeado enviarme a morir sola en Arizona. Mamá, me dijo esa primera tarde que regresó, sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco estar aquí. Pero quiero que sepas que cada día desde que me fui, he pensado en lo que te hice, y cada día me duele más. La reconciliación real comenzó cuando Patricia aceptó ir a terapia familiar con todos nosotros, ella, Miguel, los niños y yo. La doctora Sánchez, una psicóloga que entiende las dinámicas familiares mexicanas, nos ayudó a hablar de cosas que nunca habíamos expresado. Patricia, le dijo la doctora durante una sesión particularmente difícil, necesitas entender que tu madre no solo perdió su casa. Perdió su confianza en ti, perdió su sentido de seguridad, perdió meses de tiempo con sus nietos que nunca van a regresar. Patricia lloró durante toda esa sesión. Pero también habló por primera vez de la presión que había sentido para resolver los problemas financieros, de cómo Morrison la había convencido de que yo estaría mejor cuidada en Estados Unidos, de cómo había racionalizado cada decisión cruel diciéndose que era por mi propio bien. Yo sabía que estaba mal, admitió finalmente. Pero tenía tanto miedo de perder todo que perdí de vista lo que realmente importaba. Los niños también necesitaron tiempo para procesar todo. Alejandro, con la seriedad de sus 16 años, me dijo que había perdido la confianza en su madre pero que quería intentar recuperarla.
Sofía, más directa como son los niños, le dijo a Patricia: «Mamá, lastimaste a la abuela y nos lastimaste a nosotros. Pero te amamos, así que tienes que prometerme que nunca vas a hacer algo así otra vez». Patricia le prometió. Y hasta ahora, ha cumplido esa promesa. Ahora Patricia vive en un departamento pequeño cerca de aquí. Viene a mi casa 3 veces por semana para almorzar. Los domingos, toda la familia come junta: Patricia, Miguel, los nietos y yo. A veces doña María se une a nosotros, porque después de todo lo que vivimos juntas, es prácticamente familia. ¿Es como antes? No. Nunca será como antes. Hay un cuidado nuevo en nuestras interacciones, una conciencia de que la confianza es frágil y debe protegerse. Patricia entiende que ganarse mi perdón fue solo el primer paso, ganarse mi confianza va a tomar años. Pero hay cosas hermosas que han crecido de esta tragedia. Patricia dejó su trabajo en ventas, que le estresaba mucho, y ahora trabaja medio tiempo ayudándome con mi negocio de costura. Resulta que tiene talento para los diseños, algo que nunca había explorado cuando estaba obsesionada con hacer dinero rápido. «Mamá», me dijo hace un mes mientras bordábamos un vestido de quinceañera, «me gusta este trabajo. Me gusta crear cosas hermosas contigo. Me hace sentir conectada contigo de una manera que no había sentido desde que era niña». Miguel y Patricia están reconstruyendo su matrimonio lentamente. Él dice que respeta que ella haya tenido el valor de regresar y enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero que va a tomar tiempo antes de que puedan volver a ser pareja completamente. Los nietos han sido mis mejores maestros sobre el perdón. Ellos perdonaron a su madre mucho más rápido que los adultos, pero también establecieron límites claros. «Mamá», le dijo Sofía una tarde, «puedes volver a vivir con nosotros cuando demuestres que has cambiado de verdad. Pero por ahora, prefiero que vivas en tu departamento». La sabiduría de los niños a veces me sorprende. La experiencia también me cambió de maneras que no esperaba. Ahora soy parte de un grupo de apoyo para personas mayores que han sufrido abuso financiero familiar. Una vez al mes, nos reunimos en el centro comunitario para compartir nuestras historias y apoyarnos mutuamente. «Carmen», me dijo doña Lucía, una señora de 80 años cuyo hijo le robó sus ahorros de pensión, «usted nos da esperanza. Si usted pudo recuperar su casa y su familia, tal vez nosotros también podemos recuperar nuestras vidas». Ese comentario me hizo entender que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, puede servir para ayudar a otros. Ahora doy pláticas en iglesias y centros comunitarios sobre los derechos de las personas mayores, sobre las señales de abuso financiero, sobre la importancia de no sufrir en silencio. No se avergüencen, les digo a las familias que vienen a escucharme. El abuso familiar es más común de lo que creen, y no es su culpa. Pero sí es su responsabilidad buscar ayuda y luchar por sus derechos. Mi casa ahora está llena otra vez, pero de manera diferente. Los azulejos nuevos en la cocina brillan con colores más vibrantes que los anteriores. Las rosas en el jardín son diferentes a las que murieron, pero su perfume es igual de dulce. Los muebles no son los mismos que Patricia se llevó, pero han sido escogidos con amor por la comunidad que me apoyó. Y lo más importante, la confianza en mi familia se está reconstruyendo piedra por piedra, conversación por conversación, comida dominical por comida dominical. ¿Valió la pena la lucha? Cada día que veo a mis nietos hacer la tarea en mi mesa de cocina, cada tarde que Patricia viene a tomar café conmigo, cada noche que duermo tranquila en mi propia cama, sé que sí valió la pena. Porque aprendí que el hogar no es solo un lugar físico. Es la red de amor, respeto y apoyo que construimos con la gente que verdaderamente nos importa. Y aunque esa red puede dañarse, también puede repararse si todos están dispuestos a hacer el trabajo difícil del perdón y la reconstrucción. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 73 años, y vivo en Guadalajara, Jalisco, México. En mi propia casa, rodeada de mi familia imperfecta pero amorosa, con un jardín que florece después de la sequía. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a no rendirse cuando todo parece perdido, entonces cada lágrima, cada noche de insomnio, cada día de incertidumbre habrá valido la pena. Porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y el amor verdadero, aunque se lastime, siempre encuentra la manera de sanar.